Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Qué bueno es que podemos llegar de nuevo hasta la comodidad de su hogar o hasta la comodidad de un lugar de descanso donde usted se encuentre en medio de la naturaleza, en cualquier lugar donde usted esté con un aparato de comunicación y una señal de internet. Usted puede ver este programa, ya sea en vivo o sea en diferido, y que juntos podamos estudiar la palabra de Dios, que juntos podamos glorificar su nombre a través de escuchar su voz que está aquí en la Biblia y que es la expresa voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por el privilegio de poder encontrarnos aquí con ustedes, de poder seguir en este camino que estamos recorriendo muchas personas, que estamos gozosos y con el anhelo de poder seguir sirviendo, como el mandato lo expresa en Mateo 28:19, de ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y esta señal está llegando a muchos lugares que físicamente sería bastante difícil poder llegar, pero gracias a Dios que ha provisto este medio para poder pregonar el Evangelio. Les invito para que me acompañen en oración, que juntos podamos elevar nuestra plegaria para que el Padre bendiga este estudio. Oremos. Amante Padre, que tú moras en las alturas de los cielos. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por todas tus bendiciones. Agradecido, Señor, por el don de la vida y porque hasta este momento la puerta de la misericordia todavía se encuentra abierta. Bendice a cada persona que está viendo este programa, a cada familia representada. Que tu poder, tu fortaleza, repose de manera plena sobre cada uno. Padre, manda tu Espíritu Santo para que podamos entender tu voluntad que está escrita en tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Perdona nuestras faltas. Te lo pedimos y te lo imploramos. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta oportunidad vamos a estudiar un tema que se titula Justificados por la fe. ¿Qué es justificación por la fe? Nuestra justificación, que es por la fe. ¿Qué es esa expresión? ¿Qué quiere decir? La verdad que es un título de un tema muy amplio, que es la base de nuestra fe, que somos de nuestra creencia como adventistas, de la justificación por la fe. Nosotros somos justificados por la fe, no por las obras de la ley. Ahora, ¿qué es lo que está queriendo decir la Biblia acá? Porque hoy en día se da mucho el hecho de que se menciona por parte de una gran parte de la cristiandad mundial que nosotros no necesitamos obedecer la ley de Dios, que somos justificados por la fe, nada más, y que ahí reposa y descansa la esencia del cristianismo que se vive en la actualidad, y que no somos nosotros no somos esclavos para tener un yugo de servidumbre, en tener una ley que obedecer, que somos libres en Cristo. Bueno, vamos a estudiar respecto a ese tema y qué nos puede aportar aquí la Biblia para que podamos entender mejor ese tema de ser justificados por la fe. Y vamos a ver un versículo que dice, vamos a leerlo, Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos 3, 28. Dice así: concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahora leamos Romanos 3, 19 y 20. A ver, ¿qué nos dice Pablo acá sobre cuál es la función de la ley y sobre lo que no hace
o no puede hacer la ley de Dios. Y también saber por qué es tan importante que los cristianos comprendamos este tema, porque es de trascendencia global y de índole espiritual serio, delicado esto para la salvación de cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo en este libro que es prácticamente otro evangelio, es teología pura lo que dice Pablo en todo este libro de Romanos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahora veamos qué dice el versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Okay. En primera instancia, lo que no hace la ley es salvarnos, ¿verdad? La ley no nos salva. Eso sí que quede claro, la ley no salva a nadie. El hecho de que alguien venga y coloque los 10 mandamientos listados en una pared o donde sea, en un lugar donde se estén viendo todos los días en un hogar o en un centro público, y se vean los 10 mandamientos ahí y se tome nota y la gente intente obedecer los 10 mandamientos todos los días y pensar que de esa forma va a llegar al reino de los cielos es totalmente equivocado, es totalmente errado. Eso no es así que trabaja el Evangelio, no es a base de las obras, no es solamente a base de una mera obediencia que se va a llegar al reino de los cielos, ni tampoco la ley lo que no hace es hacer que la persona crezca espiritualmente. La ley trabaja como un espejo. Por ejemplo, si yo trabajo en algún asunto que conlleve a que yo me tenga las manos con sucio, pegado o algo así, y de repente, si aparte de las manos, puede repercutir en otro lugar del cuerpo, en la parte frontal, lugares que de repente yo no lo pueda ver a simple vista. Pero al momento que yo me coloco sobre un espejo, al ver mi reflejo ahí, al ver mi imagen reflejada en el espejo, ya ahí de manera más puntual yo puedo ver frontalmente en el espejo qué es lo que tengo malo, qué es lo que tengo sucio, algo ahí que me está haciendo ver mal porque está perjudido, está lleno de sucio o algo que está pegado en la camisa. Entonces en sí, la ley trabaja como un espejo. Lo que me está haciendo la ley es reflejando mi condición. Y me dice, lo que necesitas es lavarte, limpiarte, purificarte. Y yo voy luego y busco cómo limpiarme, pero por eso no voy a descartar el espejo, o sea, la ley. No lo puedo descartar. Ahora, Pablo estaba usando aquí el término ley en su sentido amplio. Según lo entendían los judíos de su época, y lo que dice aquí, por el término Torah, que es la palabra hebrea para la ley, un judío aún hoy piensa, hablando de nuestra actualidad, específicamente en las instrucciones de Dios en los primeros 5 libros de Moisés, cuando le dicen la Torah, eso es lo que, las 5 libros de Moisés. Pero también en términos más generales, en todo el Antiguo Testamento, la ley moral más su ampliación en los estatutos y juicios, así como los preceptos ceremoniales. Recordemos que aparte de los 10 mandamientos tenían leyes civiles, leyes sobre la salud, leyes ceremoniales, son varias leyes que tenían. Era parte de las instrucciones. Debido a esto, aquí podemos pensar en la ley como el sistema del judaísmo. Estar bajo la ley significa estar bajo su jurisdicción,
La ley revela los defectos y la culpa de una persona ante Dios. Sin embargo, no puede eliminar esa culpa. Lo que puede hacer es llevar al pecador a buscar una solución. Cuando aplicamos el libro de Romanos en nuestra época, cuando la ley judía deja de ser un factor, pensamos en la ley especialmente en términos de la ley moral. Y es ahí cuando nosotros analizamos muy fríamente todo este libro de Romanos. Y Pablo está enfatizando en las funciones por las cuales se rige el libro o la ley de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la función principal? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que en realidad la ley no hace? Porque hay cosas hay cosas que la gente no ha terminado de entender. Y hablo de muchos de los de otras denominaciones religiosas que no han terminado de entender cuál es la función de la ley, hacia dónde nos lleva. El mismo Pablo dice, el fin de la ley es Cristo, pero aquí hay un problema con la Biblia. La Biblia, no es que en sí la Biblia tenga problemas, sino que el problema somos nosotros. ¿Por qué? La Biblia en su condición original no fue escrita en español. La palabra que aparece ahí cuando dice que que la ley, el fin de la ley es Cristo, algunos lo interpretan como el hecho de que la ley, cuando llega a Cristo, se termina. En realidad la palabra que está empleando ahí es para decir, el propósito de la ley es Cristo. El propósito de la ley es que llevarnos a nosotros a Cristo porque nos está reflejando que somos pecadores. ¿Qué es el pecado? El pecado, dice la Biblia, que es la transgresión de la ley. O sea, infringir uno de los 10 preceptos es un pecado. Quiere decir que si infringir la ley, es un pecado, y si Jesús, estando aquí en la tierra, no pecó, pues quiere decir que Él totalmente cumplió los 10 mandamientos a cabalidad. Todos los mandamientos, no dejó ni uno por fuera. Y vemos que también la ley no puede salvarnos, como lo he mencionado, así como los síntomas de una enfermedad no pueden curarnos de una enfermedad. Lo que los síntomas hacen es indicar la necesidad de una cura. Así es como funciona la ley. Cuando una persona está enferma y algo tiene por dentro algún malestar, entonces empieza el cuerpo a dar indicaciones, a dar síntomas, a dar señales de, por ejemplo, la persona puede estar sudando, puede tener fiebre o puede tener frío, se le puede enrojecer la piel, se le puede poner morado, se le puede inflamar, puede sentir por dentro, ¿verdad?, dolor. Todo ese tipo de cosas es una forma de dar indicaciones del cuerpo de que hay algo malo que está pasando dentro del mismo y que necesita una medicina. De la misma forma, la ley trabaja con el pecador. El pecador está, por ejemplo, comete 2 pecados. Codicia algún bien de algún prójimo y roba, porque está entrelazado, ¿verdad? Los dos están entrelazados. Primero codició y luego se decidió robar. Entonces, ¿qué dice la ley? No hurtarás. Por otro lado, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Entonces, cuando la persona que es pecadora se ve enfrente de la ley de Dios, ve que hay un precepto que dice ahí que no hay que robar. Ve que hay otro precepto que dice no codiciarás los bienes de tu prójimo. Y la persona se ve compungida por eso, se siente arrepentida, dolida, apesarada, triste. Y viene y dice, en realidad yo me arrepiento. Yo estoy viendo que la ley dice que no hay que hacer esto. Es pecado, yo le falté a Dios. Fallé y me declaro culpable. Entonces, lo que nos está diciendo la ley es, ocupás, ¿qué cosa? Un salvador. Ocupas a alguien que te rescate, porque tú no le pudiste ofrecer a la ley
una vida santa. No le pudiste ofrecer una vida de perfecta obediencia. Por lo tanto, la ley declara que la paga del pecado es muerte. Pero entonces Cristo vino aquí a la tierra a vivir una vida perfecta, a vivir una vida en armonía con la ley, con Dios, y hacemos nosotros propicio ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, esa vida santa que vivió, hacemos propio ese ministerio de Cristo perfecto, de perfecta obediencia para nosotros, por la fe en Cristo. Y entonces de esa forma nos presentamos limpios, justificados delante del Padre, para ser perdonados y justificados por el sacrificio de Jesús. Y eso es lo que Jesús actualmente está haciendo en el santuario celestial. Y ese es el problema de las denominaciones que no entienden el tema del santuario. No lo entienden. Y al no entenderlo, no saben a qué fue Jesús cuando subió al cielo. Ni tampoco entienden cuándo Él cambió de el lugar santo al lugar santísimo. ¿Y cuál es la diferencia de estar en un lugar y estar en el otro? ¿Cuáles son las consecuencias de esos actos con Jesús? ¿De qué forma nosotros podemos estar al par? Porque tenemos que ir, recuerden que todo lo que pasaba en el santuario celestial era una figura. El cordero, o perdón, el sacerdote, cuando estaba oficiando dentro del santuario, él tenía en su orla unas campanitas. Y cuando el sacerdote se movía, se escuchaba en el campamento, la gente que estaba en el servicio. Era indicación que el sacerdote se estaba moviendo de un lugar a otro. Y entre él se iba moviendo y en cuanto el pueblo estaba afuera escuchando, tenían que el pueblo irlo siguiendo por los pasos que estaba dando en el santuario celestial, terrenal. Y al llegar luego al lugar santísimo, el pueblo sabía cuáles eran las condiciones. Dice la Biblia que tenían que estar, lo vamos a ver cuál es la condición del pueblo. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Versículo. Vamos a leer desde el versículo 15. Leamos primero el versículo 12 y una parte y el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 12 y 13? Primero de esos dos versículos. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Dice, miren qué interesante. Primero invita a Jehová a que nos convirtamos, no a que nos convenzamos, sino que a que nos convirtamos. Que tengamos un genuino arrepentimiento y conversión. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Qué está queriendo decir eso con rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos? Pues lo que está queriendo decir es que sean genuinos en su conversión, que venga la misma desde adentro. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Ahora versículo 16 o 15 hasta el 17. Dice, tocad trompeta en Sión. ¿Qué está queriendo decir ahí el profeta Joel con tocar trompeta en Sión? La trompeta es un instrumento de gran repercusión. Sión simboliza la iglesia y la trompeta pues es un instrumento que tiene un sonido bien certero y lo que está queriendo decir es proclamen un mensaje. Proclamad ayuno, convocada asamblea, que esos eran los requisitos que tenía que cumplir el pueblo para estar en ese momento. Y luego el versículo 16 dice, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños
Y a los que maman, óigame, ni tan siquiera los bebés se salvaban, ni esos se salvaban. Ellos tenían que estar al par de sus padres también en ayuno. Y luego dice, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Ni tan siquiera los recién casados. Esta era la condición que el pueblo tenía que seguir en el día de la expiación. Tenían que estarse humillando, pero ¿cómo ellos se daban cuenta que tenían que estar ya en ese momento? Bueno, se daban cuenta por lo que mencioné de la orla del sacerdote, que tenía unas campanitas, sonaban, las campanitas hacían ruido y el pueblo tenía que estar escuchando, estando pendiente para poder seguir al sacerdote de acuerdo a la obra que hacía en el santuario. Ahora, ¿qué más dice el versículo 17? Para terminar, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Nadie se salva, hasta los ministros, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? ¿O dónde está su Dios? Ahora, lo que está diciendo aquí el profeta Joel es que el pueblo tenía que ir siguiendo al sacerdote. Tenía que estar en la misma sintonía, en la misma línea. Por eso es que vemos que nosotros somos justificados por la fe, no por las obras. Ahora, el problema es este. Miren lo que dice aquí Efesios. Efesios 2. Miren lo que dice Efesios 2 acá. 8. Y vamos a leer hasta el 10. Dice Efesios 8. Muy utilizado por los hermanos de otras denominaciones. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y miren cómo ahora si anexamos los otros dos versículos, o más que todo el versículo 10, porque ellos también leen mucho y leen el versículo 9. Pero cuando ya agregamos al versículo 10, ya todo el contexto nos arma un tema totalmente diferente. Ahora dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie es salvo por obras. Yo digo, gloria a Dios por eso, porque entonces nadie fuera salvo. Si la salvación fuera por obras, nadie fuera salvo. Nadie pudiera decir, yo presenté una vida en perfecta obediencia a la ley de Dios. Nadie. Es imposible. Ahora vea lo que dice el versículo 10 acá. Porque somos, ¿qué? Hechura suya. Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó desde cuándo? De antemano, para que anduviésemos en ellas. Yo no obedezco para salvarme, yo obedezco porque soy salvo en Cristo Jesús. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la obediencia. Ese es uno de los frutos. Si usted no tiene el fruto del Espíritu como obediencia, pues entonces tenemos un problema. Porque en realidad Jesús dijo en Mateo 5:17, Mateo 5:17 dice lo siguiente, nuestro Señor Jesucristo. No penséis, dice, que he venido para abrogar la ley o los profetas. O sea, yo no he venido para eliminar, para anular, no he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Cristo vino a la tierra a darnos un ejemplo de perfecta obediencia a la ley de Dios.
Y de la misma forma como el corderito prefigurado allá en el Antiguo Testamento era sacrificado, o el animalito era sacrificado en la mañana y en la tarde, y que el mismo tenía que tener una perfecta condición, no podía tener defectos el corderito, u otro animalito que sea. No tenía que tener ningún defecto, tenía que ser perfecto. Romanos 3:21. ¿Qué dice Romanos 3:21? Dice así. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Lo que está diciendo acá esto y comentando al respecto es que esta nueva justicia se contrasta con la de la ley, que era la justicia con la que estaban familiarizados los judíos. La nueva justicia se llama la justicia de Dios. Es decir, viene de Dios, es la que Él provee y la única que Él acepta como justicia verdadera. Por supuesto, esta es la justicia que Jesús obró en su vida mientras estuvo aquí en cuerpo humano. Una justicia que les ofrece a todos los que aceptan por fe y la reclaman para sí. No porque la merezcan, sino porque la necesitan. Sin la mediación de la ley. Nosotros, la ley, estar bajo la ley, queridos amigos y hermanos, estar bajo la ley no es otra cosa que estar pecando y que nuestro acto, por ende, por consecuencia, está contrario a la ley de Dios. Porque la ley de Dios, el problema es que mucha gente ha descuidado esto y se ha extraviado porque no saben que la ley es un reflejo expreso de la voluntad y el carácter de Dios. En realidad, la ley no es un yugo de servidumbre. Él quiere, por eso lo dijo en San Juan, dice, si me amáis, no dice que son para salvarnos. Si ustedes me aman, si ustedes dicen que me aman, pues entonces guarden mis mandamientos, que esos no son gravosos, esos no son una carga. No, no son una carga. Si obedecemos por amor. ¿Verdad? Dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 37. Página 430, perdón. Dice, la justicia es obediencia a la ley. La ley demanda justicia y, ante la ley, el pecador debe ser justo. Pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo. Y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada. O la justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre. Y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida, la trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. Qué tremendo acá. Página 430, Mensajes Selectos, tomo 1. Leamos Romanos 3:22. ¿Quién nos dice Romanos 3:22? Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él.
Porque no hay diferencia. La justicia de Dios viene por medio de la fe. ¿Pero para quiénes? Para los que crean en Él. Porque vamos al versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16. Vamos a descubrir algo bien interesante en este versículo. Dice, mire lo que dice exactamente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera amó al mundo Dios? ¿Solamente con palabras? ¿Solamente con pensar, con querer, con tener buenas intenciones? No. Lo demostró dando todo lo que tenía en el cielo a su Hijo unigénito. ¿Y para qué? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, todo aquel que en Él cree, hay que creer en Jesús y aceptar su vida santa para beneficio de nosotros. El que no cree, aunque Jesús haya muerto, no va a poder alcanzar la salvación. Dice, la fe de Jesucristo es sin duda la fe en Jesucristo cuando obra en la vida cristiana. La fe es mucho más que un sentimiento, que un asentimiento intelectual. Es más que un simple reconocimiento de ciertos hechos sobre la vida de Cristo y su muerte. La verdadera fe en Jesucristo es aceptarlo como Salvador, sustituto, garante y Señor. Es escoger su modo de vida, es confiar en Él y procurar vivir por fe conforme a sus mandamientos. La fe dice Hebreos que la fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. No está hablando de tocar, de palpar, de estar viendo nada más, creyendo lo que estamos viendo. No, está diciendo que la fe va más allá de eso. Por su gracia. Vamos a Romanos 3:24. ¿Qué dice Romanos 3:24? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente, no nos cuesta nada, es gratis, por su gracia, no es por otra cosa más que por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero si una persona se siente justificada porque le fue dada la misma condición de una forma gratuita y que mediante la redención que es en Cristo Jesús, esa persona tiene que estar atenta a poder servir a Dios de todo corazón. Alguien que es salvo, que los rescataron del lobo cenagoso como ese David y que lo coloquen en una posición de privilegio, debe de ser agradecida con el Padre hoy y siempre. Yo me siento agradecido con Dios por todas las cosas que Él me da, hasta hoy. Con la buena noticia de que la salvación es tan benigna, ¿qué impide que la gente le acepte? Se ha puesto a pensar en esto, si esto es gratuito, si esto es majestuoso, porque estamos hablando de la vida eterna, ¿por qué será que la gente aún así no lo acepta? Interesante, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de
de la justicia de Cristo. ¿Qué dice la justicia de Cristo? ¿De qué forma nosotros podemos entenderla, captarla, atesorarla, que esté morando en nosotros? Que la tengamos todos los días que salimos a trabajar, que nos la coloquemos. Dice Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. ¿Verdad que aquí Dios dice que puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para poder manifestar la justicia? La única forma como la justicia redentora de Cristo podía manifestarse es que cumpliera las exigencias de la ley. Eso se requiere. No decir, no, es que ahorita no quiero arrepentirme. Por eso Pablo cuando las 3,000 personas que se arrepintieron y querían aceptar el Evangelio, lo primero que les dijo Pablo es arrepiéntanse. Ustedes no pueden estar así, deambulando sin arrepentirse. Ustedes tienen que entregarse por completo. ¿Qué dice Romanos 3:26 y 27? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida por la cual o por cuál ley. ¿Por cuál ley? Está preguntando Pablo. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No. Preguntando Pablo, ¿por la de las obras? No. Sino por la ley de la fe. Maravilloso, ¿verdad? Que podamos nosotros creer. Ahora, en el contexto histórico de Romanos 3:28, que es lo que acabamos de leer, Pablo hablaba de la ley en el sentido amplio del sistema del judaísmo. Sin importar cuánto se esmerara un judío para intentar vivir bajo este sistema, no puedes o no podía ser justificado si no aceptaba a Jesús como el Mesías. Ahora, la conclusión de esto es que Pablo hace de su afirmación de que la ley de la fe excluye la jactancia. Si un hombre es justificado por sus propias acciones, puede jactarse de ello. Sin embargo, cuando es justificado porque Jesús es el objeto de su fe, el crédito indudablemente pertenece a Dios, que justificó el pecado al pecador. Dios es el que ha justificado a todos nosotros, nos ha justificado a todos. Y está intercediendo, y él, cuando el Padre ya está como queriendo cerrar la puerta, le dice, levanta las manos y le dice, Padre, mis manos. Ve la señal del Hijo y le dice, espera, Padre, un poco más. ¿Para qué? Para retener los vientos de destrucción. Porque eso va a pasar. Van a venir los vientos de la destrucción. Ahora, en el caso de la ley, ¿será que la ley en realidad, en esencia, a mí me salva? Yo contesto, no. Entonces alguien va a decir, ¿y entonces para qué la guardamos? ¿Para qué la guardamos? Si no nos va a salvar. Fíjese que hay gente que piensa que la ley es un yugo de servidumbre, que no se puede guardar. Bueno, cuando nosotros vemos el relato de los antiguos israelitas, leemos que ellos estaban sumisos allá en la esclavitud en Egipto.
Y vino un faraón y empezó a hostigarlos diciéndoles que no, que ya no se les iba a dar el material, la paja, que tenían que irla a recoger ellos para poder estar ahí machacando, 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 hasta sacar todo. Ahora, la buena noticia que Pablo estaba ansioso de compartir con todos los que lo escucharan de que su justicia, entre comillas, estaba disponible para la humanidad y que la recibimos no por las obras ni por mérito propio, sino por la fe en Jesús, con lo que Él ha hecho por nosotros. Yo digo gracias a Dios por su bondad y su misericordia. No tenemos nosotros otra forma de decirlo, porque en realidad nosotros somos malos, merecemos la muerte, porque dice ahí el versículo, la paga del pecado es muerte. Es probable, miren bien lo que dice aquí, es probable que Satanás esperara que Dios destruyera al mundo después de que éste hubiese pecado. En vez de eso, Dios envió a Jesús para salvarlo. ¿Qué nos dice esto sobre el carácter de Dios? ¿De qué manera debería impactar en nuestro estilo de vida el hecho de conocer su carácter? ¿Qué harás de forma distinta en las próximas 24 horas? A sabienda que el resultado es de poder conocer a Dios. ¿Cuál va a ser el resultado nuestro? ¿Cuál va a ser nuestra actitud hacia esta gran verdad, que es la ley de Dios, que es eterna? Dios se reservó una parte de las escrituras, los 10 mandamientos. Sigamos. ¿Qué dice la sierva del Señor respecto a este tema? Dice, es la obra, porque se hace una pregunta aquí, ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre. Mire qué tremendo lo que dice aquí. Voy a repetir. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. ¿Eso es lo que hace la ley? La justificación por la fe. Justifica al hombre por la fe en el sacrificio de Cristo. Las obras de la ley no pueden expiar los pecados pasados. No se puede ganar la justificación, solo se la puede recibir mediante la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo. Por lo tanto, en este sentido, las obras de la ley no tienen nada que ver con la justificación. Ser justificado sin obras significa ser justificado sin que haya algo en nosotros para merecer la justificación. Yo pregunto, ¿hay algo que merezcamos nosotros para recibir la justificación? No. Entonces, ¿por qué nos es imputada? Por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesús. ¿Qué hizo qué? El sacrificio de la cruz del Calvario. Cuando nosotros llegamos a la cruz, vemos que la ley es inmutable. No se puede cambiar, no se puede abrogar, no se puede eliminar. Por lo tanto, había que cumplir al pie de la letra los requerimientos de la ley, que decía que la paga del pecado era muerte. Eso decía, o sea, tenía que haber muerte. Entonces Cristo vino a vivir la vida santa y a colocarse en favor nuestro en la cruz del Calvario. Maravilloso. El gran amor que Dios nos tiene a nosotros. Perfectamente para Él hubiera sido ya del cielo. Ya están. Ustedes pecaron, vean cómo se las arreglan. Él diseñó un plan de salvación con tiempo. Ya podía estar previsto de que el hombre iba a caer.
Ahora, la ley. Cuando la ley, vamos a ilustrar algo bien interesante en el Antiguo Testamento, donde describe en el momento, porque hay quienes piensan que la ley comenzó en la Biblia cuando se le dio a los judíos, al pueblo de Israel, en el monte Sinaí. Pero en el caso de José dice que José se rehusó a acostarse con la mujer de Potifar, de su patrón, porque no quería ofender a Dios. ¿Y cómo sabía José entonces que era una ofensa para Dios? Porque Dios le transmitió esos conocimientos a Abraham. Abraham a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a José. Yo no puedo, dijo, hacer esto. Y cuando el pueblo de Israel está sumido en la esclavitud allá, ellos ya no tienen capacidad, no tienen armas, no tienen fuerza. La cantidad de gente que estaba sacando adobe se sintieron agobiados, cansados y dijeron, bueno, aquí no tenemos otra que clamar a Jehová. El primer recurso que tenían que tomar ellos, lo tomaron por último. Y empezó el pueblo a clamar a Jehová, a clamar, hasta que Dios los escuchó. Preparó a Moisés en el desierto. Lo llevó allá para que fueran liberados los israelitas por parte de Dios. Estaban en servidumbre y Cristo dice en su palabra, nadie puede servir a dos señores. Tuvo que liberarlos, sacarlos de allí, hacerlos que cruzaran el Mar Rojo, y cuando ya eran libres, porque los carros de Faraón habían sido ahogados con el Mar Rojo, cuando ya eran libres, los llevó al pie del monte Sinaí. Allí hizo un pacto entre él y su pueblo. Ese es el pacto que hizo. Cuando se dio ese pacto, lo curioso es que algunos dicen que es un yugo de servidumbre, los 10 mandamientos, la ley. Pero se le dio a un pueblo que ya era libre. Entonaron el cántico de Moisés y el Cordero a la orilla del Mar Rojo. Ya habían sido liberados de la esclavitud y cuando ya eran libres, Dios les pone los 10 mandamientos para que obedezcan. Este es el pacto entre mí y mi pueblo. Los 10 mandamientos. Por eso sabiamente Jesús dijo, si me amáis, esto es asunto de amor, esto no es asunto de la fuerza, de obligación, es por amor. Si ustedes me aman a mí, obedezcan. Guarde mis mandamientos. Lo que Dios nos está queriendo ofrecer con los 10 mandamientos es libertad. Y alguien va a decir, pero hermano Juan Carlos, ¿y usted por qué está diciendo que Dios nos ofrece libertad? Si son 10 mandamientos, son 10 reglas, nos está limitando. No. Dios no limita cuando da 10 mandamientos, al contrario. Él quiere lo mejor para nosotros. Porque ¿cuántos hogares hoy en día no vivirían tranquilos en sus casas si nadie tendría en la mente el hecho de ir a robar a otra casa que no sea la suya, a una casa ajena? Pues todos estaríamos felices. Si todos pensáramos en que matar es pecado y no lo hacemos por eso, nos está liberando Cristo, nos está liberando de la muerte de forma violenta, porque nadie tendría que matar. Entonces, vemos cómo acá el asunto se contradice aparentemente para los que dicen que la ley es un yugo de servidumbre, porque Dios se lo da a un pueblo libre y hace un pacto con ellos. El problema no es la ley, el problema somos nosotros. Somos nosotros los que estamos en problemas. Contrariamos la voluntad de Dios. Si nosotros venimos, amamos a Dios y nos colocan 10 mandamientos. Y dice el Señor, miren, aquí está esto. Estos mandamientos, yo quiero lo mejor para ustedes, yo quiero que estén bien. Liberarlos de las consecuencias del pecado. Yo voy a morir por ustedes acá. Por favor, amen ese sacrificio. Entréguense sin reservas. Tráiganme a mí las cargas.
yo los voy a hacer descansar y una vez que ustedes ya estén salvos, que tengan gozo, entonces me obedecen por amor. Porque somos un pueblo santo, un real sacerdocio, nación escogida por Dios, para glorificar el nombre de Dios ante el mundo, que se está cayendo a pedazos por la desobediencia de la ley. La gran controversia va a ser entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. ¿En cuál lado estará usted? ¿En cuál lado estaré yo? ¿En el lado de los hombres o en el lado de Dios? Decídase. Que la paz de Dios nos acompañe y que el Espíritu nos ayude para tener un corazón susceptible a obedecer todos los mandamientos de Dios. No por obligación, sino que como una respuesta al amor que todos le debemos profesar a Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.